¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios les bendice. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Pues bien, hermanos, nos resta por ver el séptimo de los anhelos del alma a través de la vida de José, y este es el anhelo de atención o de aceptación. Me parece a mí que este es uno de los anhelos más grandes en la vida de José, si no es que el que más. Y bueno, partamos por qué implica ser aceptado por alguien. Implica que te ven con buenos ojos, que las personas se complacen en quién eres o cómo eres. No, tú no puedes aceptar a alguien, digamos que no estás de acuerdo con sus ideas, no puedes aceptar a alguien que no ves con buenos ojos, lo ves con cierto recelo, entonces es alguien que no es acepto para ti. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si alguien nos ve con recelo, nos ve con cierto resentimiento o tiene posiciones o pensamientos contrarios a lo que nosotros tenemos, decimos o hacemos, entonces decimos que no somos aceptos porque no nos ven con buenos ojos, es otra forma de decirlo. Evidentemente, José era muy bien visto ante los ojos de su padre, tanto que le pone la capa de primogenitura, y seguramente esto hacía un poco de cortocircuito en la cabeza de José cuando veía que sus hermanos y otras personas no lo aceptaban igual que su padre. Entonces yo me imagino que de repente decía para sí, bueno, si mi padre me acepta, que es mayor, es más sabio, ¿por qué no me aceptan los demás? Y después el ir entendiendo poco a poco que él era acepto ante los ojos de Dios, porque pues Dios le hablaba a través de sueños. Este anhelo lo vemos también en cómo él buscaba comportarse delante de las otras personas una vez que es vendido. Alguien, cuando no quiere ser aceptado o no le interesa o no es su prioridad, dice, pues yo soy como quiero ser. Si a los demás les gusta, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? No es algo que me quite el sueño. Evidentemente a José sí era algo que le quitaba el sueño. ¿Por qué? Pues porque estando en casa de Potifar se comportó de la mejor manera posible para ser acepto, para ser visto con buenos ojos por su amo, por Potifar, y que entonces, a consecuencia de ello, recibir un mejor trato, eh, obviamente. Cuando es acusado falsamente y es llevado a la cárcel, pues él también tiene la necesidad de ser aceptado, de ser visto con buenos ojos ante los ojos del carcelero, de la persona responsable de la cárcel, y se comporta de tal forma, ¿no? No dijo, pues ya estoy aquí y háganle como quieran, no. Él procuró ser visto con buenos ojos, ¿no? Claro, a consecuencia de lo que había en su corazón, Dios lo respalda y entonces le concede, le va concediendo este anhelo en la vida de José. Tan es así que cuando él interpreta el sueño del copero le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés sirviéndole la copa delante de Faraón. Y una vez más se revela esta necesidad de ser aceptado. Cuando él ve a sus hermanos, los reconoce y, bueno, no sabe cómo reaccionar. Viene el detalle ahí en Génesis de todas las cosas que él hace al saber que sus hermanos no lo reconocían, pero vemos más adelante cómo él se revela su identidad ante ellos, los abraza, llora, cosas que ya hemos platicado en sesiones pasadas. Y esa razón de llorar, esa razón de ponerse así de sentimental, de que sus sentimientos salgan a flor de piel, es porque él tenía la necesidad de ser aceptado por sus hermanos, esos hermanos que lo habían vendido, por volver a ver los ojos de su padre aceptándolo, viéndolo con ese amor. Y esto era muy, muy importante en la vida de José, por esas manifestaciones de llanto, de alegría, de querer ver a su hermano, ¿no? A Benjamín. Todo eso se manifiesta en la vida de José por ese anhelo de aceptación. Y este anhelo de aceptación hay que entender que en la vida de José iba más allá de la vida física, de la vida que hoy conocemos. Él entendía que él quería no solamente aceptación para esta vida, para este mundo, sino para después de esta vida. Y esto tiene que ver con una cita que ya habíamos revisado la semana pasada, que está en Génesis 50, y voy a leer del versículo 24 al versículo 26, que dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd egipcio. Amén. Nuevamente debemos recordar que cuando José vivía, la posición de su gente, la posición de los judíos, estaban bien delante de los egipcios. Ellos no estaban todavía en una situación de esclavitud. Sin embargo, José ya sabía que iban a ser visitados por Dios y que Dios los iba a sacar de Egipto. Él, si no tenía todos los detalles, seguro tenía una idea muy clara de lo que iba a suceder por la manera en la que les hace la petición. Mis huesos, o sea, pese a que aquí tuve el reconocimiento, pese a que aquí tengo el poder, me están dando ese reconocimiento, mis huesos no quiero que se queden aquí. Yo quiero que mis huesos estén donde está mi pueblo, el pueblo de Dios, y otra vez ese anhelo de aceptación. Justamente, por eso dice en Hebreos 11:22, que es el capítulo que habla mucho acerca de la fe. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José sabía que todo el pueblo judío iba a salir de Egipto. Y él sabía que era del pueblo de Dios y que su lugar, aún después de esta vida, está en el pueblo de Dios. Justamente por eso les hace esta petición, cuando a los judíos ni siquiera les pasaba en mente que iban a ser esclavos. Y justamente vemos en el libro de Josué que hace mención a la entrada de los huesos de José a la tierra prometida. Dice en Números 32, versículos 11 y 12. Repito, Números 32, versículos 11 y 12. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y después, en el libro de Josué, haciendo alusión a esto, en el Josué 24, versículo 32, dice: y entraron a Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Es decir, sus propios descendientes fueron los que llevaron sus huesos y los enterraron en la tierra que les había sido asignada. Por fe. O sea, José sabía que su lugar estaba entre el pueblo de Dios. Y lo sabía porque de alguna manera él ya sabía que el pueblo no iba a quedarse ahí y que su lugar no era ese. Entonces, por fe él dijo: un día ustedes se van a ir y quiero que mis huesos se vayan con ustedes. O sea, va a faltar mucho tiempo, yo estaré muerto, ¿no? Dice la escritura que tenía 110 años cuando él fallece, y mucho tiempo después, tal como él lo dijo, Dios visita al pueblo de Israel y los libera de la esclavitud. Por lo tanto, podemos decir que en la vida de José había 3 manifestaciones muy importantes de Dios a su vida. Uno era la fe, como ya lo dijimos. Él, por fe, declaró que Dios o sea, no era como que un día ustedes van a salir de Egipto. Fue muy claro al decir: un día Dios los va a visitar y los va a sacar de aquí. Fue muy precisa el comentario, ¿no? Fue muy profético. Un día Dios los va a visitar y se los va a llevar de aquí. Y estaba tan seguro que no dijo, su oración no fue: bueno, si un día Dios los visita
y les dice que se vayan a otro lado, se llevan mis huesos. No, fue muy preciso. Fue una afirmación, no fue una pregunta, no estaba haciendo alusión a un supuesto. Él fue certero al decir, cuando Dios los visite y se vayan de aquí, llévense mis huesos. Esto también de alguna forma está ligado a otra de las manifestaciones que había en la vida de José acerca de Dios, que era la gloria de Dios. La gloria de Dios porque, fíjense, reitero lo que dije hace un momento, él sabía que antes, que para que el pueblo saliera, Dios los tenía que visitar. Es decir, no era por una voluntad propia del pueblo o por una voluntad de los egipcios, era por voluntad de Dios. La gloria de Dios se iba a manifestar. Y no sé qué tanto sabía José acerca de ello, pero bueno, fueron manifestaciones milagrosas las que se tuvieron que dar para que el pueblo de Egipto, para que Faraón decidiera permitir que el pueblo saliera. Conocemos la historia, ¿no? No vamos a adentrarnos en ella, pero José estaba muy consciente de su fe por haber dicho lo que dijo y estaba muy consciente de la gloria de Dios. Y la tercera cosa es que estaba muy consciente de la voluntad de Dios. Él, si alguien lo tenía muy consciente era él. Él entendió que el haber sido vendido como esclavo y el haber pasado las penurias que pasó no tenían que ver con mala suerte, no tenían que ver con desobediencia, no tenían que ver con castigo, tenían que ver con la voluntad perfecta de Dios. Se lo dijo a sus hermanos, no se sientan mal, no se preocupen, no fueron ustedes los que me empujaron hacia acá, fue Dios el que me trajo. Entonces él tenía muy, pero muy claro que la fe es muy importante, el creer, como dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso él fue muy preciso al decir, Dios los va a visitar y les va a decir que se vayan de aquí. Por eso su oración no fue, bueno, si un día Dios los visita, no, porque no puedo acercarme a Dios dudando. No puedo acercarme a Dios dudando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, no vengo a preguntarte si puedes. Yo sé que puedes. Y porque sé que puedes, te hago esta petición. Porque sé que puedes, doy esta palabra de fe. Porque sé que puedes, oro. No para ver si quieres, porque yo sé que tú puedes. Y entonces sabemos que recibimos por respuesta lo que le dijo a aquel hombre. Si tú quieres, ¿no? Yo puedo ser sano. Y el Señor le dice, quiero, ¿no? Sí quiero. Entonces debemos tener fe de que Dios siempre quiere las cosas buenas para nosotros. Y justamente por eso tenemos que acercarnos creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él atiende nuestras oraciones, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, vemos cómo José tenía muy en claro esto porque lo experimentó en carne propia. Él pudo ver los frutos de todo ello, de la fe, de la gloria de Dios y de la voluntad de Dios en su vida. Y él vio cómo Dios suplía ese anhelo de aceptación, no solamente ante Dios mismo, sino fue supliéndolo a través de las personas que lo rodeaban. Porque incluso, si ustedes recordaran lo que leímos la semana pasada, dice que cuando Faraón y toda su gente, los que le rodeaban, se enteraron que José había encontrado a su familia, se había reencontrado con su familia, les dio gusto. Les dio gusto por José, se sintieron bien con él. ¿Por qué? Porque lo veían con buenos ojos. No nada más era alguien que Faraón les había impuesto, realmente lo veían con buenos ojos, lo habían aceptado como uno de los suyos. Y Dios le concedió eso también, que su propia gente, sus propios hermanos, su propio pueblo que un día lo había vendido, también lo aceptaran y lo vieran con buenos ojos, al grado de que le concedieron ese deseo. Cuando ustedes se vayan de aquí,
llévense mis huesos también. Amén. Pues con esto nosotros terminamos de ver los 7 anhelos del alma a través de la vida de José, quien suple este anhelo es yo soy la vid verdadera, que lo podemos encontrar en Juan 15:1, ¿no? Así como el pámpano no es nada sin la vid, bueno, nosotros no somos nada sin el Señor Jesús. Nosotros no podemos ser aceptos ante nadie si no somos aceptos ante los ojos de Dios. Él nos acepta porque Él realmente nos brinda, nos acepta sabiendo exactamente quiénes y cómo somos. Nadie nos conoce mejor que Él. Y aún sabiendo cómo somos, nos acepta. Y eso es lo que debe llenar nuestro anhelo de aceptación. Saber que el que mejor nos conoce, el que tendría todos los argumentos para rechazarnos, Él dio su vida por nosotros. Dio hasta su última gota de sangre por aceptarte, para que también nuestro Padre nos acepte. Amén. Dios les bendice. Padre Celestial, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestro sustento, de nuestros trabajos. Te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor. Te bendigo y te doy gracias por mis hermanos. Te ruego que los guardes en su entrada y en su salida, que los libres de todo mal, que los mantengas sanos, que los mantengas en paz. Bendícelos en su trabajo, dales gracia delante de las personas con las que trabajan, danos gracia delante de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestros clientes. Permítenos ser de bendición en nuestros hogares, en nuestros trabajos y con las personas con las que convivimos. Gracias Dios, te bendecimos y te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendice.